La Revolución Industrial se dio inicios en el siglo XVIII en Inglaterra. Esto produjo un gran cambio en el pensamiento humano, porque ellos fueron dejando el tipo de vida que tenían antes, la tradicional, para vivir una nueva forma de vida, industrial o moderna. La sociedad preindustrial antes de la industrialización comienza, los hombres llevaban una vida similar o simple a la de sus antepasados. Las sociedades preindustriales presentaban los tres rasgos. La población crecía lentamente. Las tasas de mortalidad eran muy elevadas, aunque se compensaba con las de natalidad. La economía era agraria. En esa época las fuentes de ingreso más grandes eran la agricultura y la ganadería. La industria era de muy poca importancia, con carácter artesanal, que el alimento sobre era escaso. Los intercambios comerciales eran limitados, predominando los realizaba a la larga distancia. El transporte se realizaba en barcos. Las comunicaciones terrestres eran muy malas y escasas. Los medios de transporte lentos y primitivos. El desarrollo urbano era escaso, predominando el hábitat rural, y las ciudades grandes medianas eran poco numerosas. Factores de la revolución industrial. Para un cambio en la forma de producción que supuso esta revolución industrial, fueron precisos en una serie de factores que multiplicarían los resultados de la misma. Aumento de la población agraria. Este sector el que más ingresos daba la población, por lo que se necesitaba bastantes recursos agrarios para abastecer esa región. Mano de obra abundante. Las personas se hacen la siguiente pregunta: ¿es posible que crezca una industria si no hay mano de obra que trabaje en ella? Esto es imposible, porque los trabajadores son la base de toda industria, porque sin ellos la industria no crecería. Capital. Este factor es fundamental para la creación de industrias o para aumentar la producción. Expansión del comercio. Esta situación promueve el comercio creciente. A mayor demanda estimula a que se creen mayores ofertas. Innovaciones técnicas. Para realizar un cambio de gran magnitud era necesario la creación y uso de nuevas máquinas para facilitar y mejorar el trabajo que los humanos realizaban. Mentalidad empresarial. Los nuevos burgueses tendrían que estar prestos a tomar los desafíos y riesgos que traían consigo. Revolución agrícola. La revolución exige cambios, en este caso cambios para mejorar el trabajo. A continuación veremos las características de esta revolución. Agricultura preindustrial. Estas son las principales características. La mayoría de la población era campesina. Se dedicaban a una agricultura retrasada. Las tierras no son pertenecientes de los campesinos, eran de la nobleza o pertenecientes de la iglesia. Se cultivaban mayormente cereales. Se emplea las técnicas del barbecho. Las técnicas de cultivo eran no productivas. Los campesinos vivían en la pobreza y sufrían hambrunas. Agricultura moderna o industrial. La revolución trajo mejoras para la condición de vida. Los principales cambios fueron nuevas técnicas de cultivo. Se eliminó la técnica del barbecho y se puso en práctica la rotación de cultivos. Esto consiste en alterar las plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar durante distintos ciclos. De esta manera evitan que el suelo se agote. Nuevos cultivos. Además de los productos naturales de Europa, se insertaron nuevos productos agrícolas, tales como el maíz, la remolacha y en especial las plantas forrajeras. Nuevas máquinas. El implemento de máquinas ayudó de gran manera a la humanidad, y aquí redujo de gran manera la mano de obra y aumento de la producción. También amplió en mercado interno y externo. Gracias al crecimiento de las poblaciones, las ciudades se hicieron grandes, creando centros industriales. Revolución demográfica. En este aspecto, el fenómeno más notable de la segunda revolución industrial es el descenso de la natalidad.
en los países industrializados. En Europa, que ya habían experimentado la fase 2 entre 1780 hasta 1850, de esta forma se redujo el crecimiento de la población, todo esto en Europa. Sin embargo, en otros países que accedieron a la revolución industrial, subió el crecimiento de la población. Revolución del transporte. En la sociedad preindustrial hacía falta conseguir transporte voluminoso, rápido y barato. A mitades del siglo XI se hizo la creación de mejores vías y canales a velas, logrando interés comercial barato. A inicios del siglo XIX, donde se empezó a utilizar la máquina a vapor para el transporte terrestre, se usaron también locomotoras en las minas del carbón y la inauguración de la primera línea regular de transporte de pasajeros en 1830. La construcción de vías férreas se expande por toda Europa, Estados Unidos, trayendo así grandes beneficios de la industria del hierro, la disminución de tiempo de transporte y de los viajes. Los grandes avances tecnológicos de la primera revolución industrial. La máquina de vapor. En 1708 nace la máquina a vapor que transporta máquinas y aparatos. El automóvil. En 1885 desarrollan el primer automóvil en forma de triciclo. El avión. La idea del avión surgió de un planeador de petróleo de 12 caballos de fuerza. Bombilla de luz. En 1809 se hizo la primera bombilla, que solo duró 14 horas sucesivamente. Se fue desarrollando hasta llegar a una larga duración. El telar mecánico. Se diseñó el primer telar mecánico en 1784, pero la instrucción de este telar fue rechazada por los que habían sustituido en su puesto de trabajo. Este telar funcionaba con vapor. Años después, otros ingenieros lo mejoraron. A principios del siglo XIX, este telar se usaba ampliamente. El teléfono. En el año 1870 se hizo un aparato que transmitía sonidos por un cable a través de las señales eléctricas de un punto a otro. Locomotora de vapor. Es una locomotora que funcionaba con vapor de agua. El inglés George Stephenson fue uno de los precursores de las locomotoras a vapor. En el 25 de julio de 1814 terminó la construcción de su primera locomotora. Esa locomotora logró arrastrar 14 toneladas a una velocidad de 6 kilómetros por hora. Barco a vapor. El primer barco a vapor fue inventado por el norteamericano Robert Fulton. Probó con éxito el barco en el río Hudson y ya en 1819 el primer barco de vapor cruzó el Atlántico. Segunda revolución industrial. El empleo de nuevas formas de energía. Si el vapor constituyó la principal fuente de energía aplicadas en la primera revolución industrial, durante la segunda se desarrolló otras nuevas. El petróleo fue fundamental para el motor a explosión y para la automatización. La electricidad. El descubrimiento de la electricidad, que venía gastándose por varios investigadores con diferentes aportes para que luego se inventaran las lámparas incandescentes, mejorando así el alumbramiento público en todo el mundo. Se podría decir que después del descubrimiento de la electricidad, vienen más inventos como el telégrafo, el cinematógrafo, etc., que atribuyen a la revolución industrial. También estuvo las investigaciones en el área de química para fertilizantes o explosivos, con 13 que se pueden crear armas y avances en el campo científico que nos sirvió para el mejoramiento de la salud de las personas. Nuevos sectores de producción. Frente a la siderurgia, la industria textil fueron los que impulsaron a la primera industrialización. Surgieron nuevos sectores, los cuales son la industria química.
Gracias a esta industria se dieron grandes avances como la creación de la dinamita, también se crearon abonos, también reforzaron la medicina. La nueva siderurgia. En esta industria se trabajó con metales tales como el níquel, aluminio. Los metales que se usaban eran sometidos a procesos para crear armamentos. La industria alimentaria. Esta industria nace por la necesidad de la población, ya que querían que los alimentos se conserven más tiempos. Por este motivo nacieron los conservantes, comida enlatada. Nuevas formas de organización del trabajo. Surge la complejidad de las nuevas empresas y los procesos de producción impusieron esta segunda fase de la revolución. El Taylorismo. Busca la organización científica del proceso productivo de la empresa mediante la especialización, la estandarización a fin de reducir el costo de producción. El trabajo en cadena, el Fordismo. Aplicando con éxito en las fábricas de automóvil Henry Ford, significa la máxima especialización, la optimización del trabajo y los rendimientos, abaratando mercancías y acelerando a los consumidores. Nuevas formas de capital. Los procesos de la industrialización financiera en una gran capital, las necesidades impulsaron a nuevas fuentes de financiamiento como la banca. Los empresarios ahendes en busca de crédito para hacer frente a los crecientes desembolsos. Las sociedades anónimas, constituida por socios propietarios de la empresa, la compra y venta de acciones. Principales inventos de la segunda revolución industrial. El motor explosivo, también conocido como motor de combustión interna, motor diésel. Esta máquina reemplazó la máquina de vapor por el empleo de nuevo combustible, el cual era el petróleo. Fue perfeccionado por el ingeniero alemán Rudolf Diesel en 1897. La electricidad. La invención de la bombilla fue un invento de Thomas Alva Edison, que también creó la lámpara incandescente. Gracias a él mejoró las condiciones de vida de todo el mundo, porque gracias a su invento se pasó a colocar alumbramientos públicos. El telégrafo eléctrico. Esta fue un invento que aportó bastante a la comunicación. El método de comunicación era mediante códigos, las cuales eran unas líneas que representaban palabras. El telégrafo sin hilos. Este fue un invento de Guillermo Marconi en el año 1874. Se hizo popular en las dos guerras mundiales. La comunicación entre los países de Inglaterra y Boulogne pudo llegar a los 48 kilómetros.